La dictadura cubana se ha construido sobre una farsa de victimismo, presentándose ante el mundo como una pequeña isla asediada y pacífica, defensora a ultranza del principio de no intervención. Pero al confrontar esta narrativa con el registro histórico, emerge una verdad incómoda y brutal. Cuba no es una víctima pasiva, sino una potencia intervencionista militar que desde 1959 ha desplegado tropas, combatientes y asesores armados en al menos 4 continentes, influyendo en decenas de conflictos y desestabilizando gobiernos. El intervencionismo militar directo es, de hecho, una política de Estado, disfrazada de internacionalismo proletario para ocultar su histórico carácter injerencista. El patrón de agresión tuvo su primer episodio apenas triunfó la revolución. En abril de 1959, Cuba organizó y apoyó una expedición armada para derrocar al gobierno panameño de Ernesto de la Guardia, uno de los primeros esfuerzos por exportar su modelo mediante intervención militar en América Latina. Apenas 2 meses después, en junio de 1959, se lanzó una invasión armada contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, una fuerza de 224 hombres que fue aniquilada casi inmediatamente. En agosto de 1959, oficiales y soldados en activo del Ejército Revolucionario Cubano participaron en un intento de invasión armada contra la dictadura de François Duvalier en Haití, una operación que falló debido a la falta de apoyo local y superioridad haitiana, pero que dejó bajas cubanas confirmadas. Estos 3 fracasos tempranos en el Caribe establecieron un precedente innegable. La exportación armada de la revolución era una prioridad. La década de 1960 consolidó este patrón. Entre 1962 y 1967, Cuba proporcionó apoyo directo a las guerrillas venezolanas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela, enviando armas, entrenamiento y personal cubano para participar en combates contra el gobierno democrático de Rómulo Betancourt. El incidente de Machurucuto en mayo de 1967, donde combatientes cubanos desembarcaron para unirse a la insurgencia en Venezuela, es una prueba irrefutable de la intervención directa en suelo venezolano, incluso desde antes del chavismo. Pero el intervencionismo cubano no se limitó a América. En octubre de 1963, Cuba desplegó alrededor de 686 tropas, incluyendo un batallón con 22 tanques T-34, artillería y baterías antitanque para apoyar a Argelia contra Marruecos en la Guerra de las Arenas. Esta fue la primera intervención militar cubana en África, marcando el inicio de su proyección global. 2 años después, entre abril y noviembre de 1965, el propio Ernesto Che Guevara lideró 38 combatientes cubanos en la crisis del Congo para apoyar la rebelión Simba, participando en emboscadas y enfrentamientos directos contra mercenarios belgas y fuerzas congoleñas. El compromiso con la guerra de guerrillas continuó. Entre 1966 y 1974, Cuba desplegó hasta 60 voluntarios en rotaciones para apoyar a tropas alzadas en la Guerra de Independencia de Guinea-Bissau contra el colonialismo portugués, con tropas cubanas suministrando armas y participando en combates directos. Paralelamente, entre noviembre de 1966 y octubre de 1967, Cuba envió un grupo de aproximadamente 17 combatientes cubanos liderados por el Che Guevara para fomentar una insurgencia en Bolivia, una operación que buscaba replicar la revolución cubana en Sudamérica y que culminó con la captura y ejecución de Guevara. La década de 1970 marcó la expansión de Cuba al Medio Oriente. En octubre de 1972, Cuba desplegó alrededor de 686 pilotos y personal aéreo para volar misiones de combate y apoyo en favor del gobierno de Yemen del Sur durante conflictos internos. En la guerra del Yom Kippur y de atrición entre 1973 y 1974, Cuba envió cerca de 4.000 tropas, incluyendo brigadas de tanques, para apoyar a Siria contra Israel en el frente de los Altos del Golán, sufriendo alrededor de 180 muertos y 250 heridos en combates directos convencionales.
El punto culminante del intervencionismo militar cubano fue la Guerra Civil Angoleña y la Guerra de la Frontera Sudafricana, entre 1975 y 1991, conocida como Operación Carlota. Cuba desplegó hasta 55.000 tropas en su pico, con un total de 300.000 a 400.000 soldados rotando a lo largo de 16 años. Esta fue una guerra convencional de alta intensidad, con batallas decisivas como Kifangondo y Cuito-Cuanoale, que aseguró el control del movimiento popular para la liberación de Angola y contribuyó a la independencia de Namibia, pero a un costo de más de 2.000 cubanos muertos y otros miles con secuelas físicas y mentales tras la guerra. Paralelamente, entre noviembre de 1966 y noviembre de 1989, Cuba envió un grupo de aproximadamente 1.000 tropas cubanos para apoyar al Frente de Liberación de Mozambique en la guerra civil de ese país africano contra la resistencia nacional mozambicana, participando en combates directos. El intervencionismo masivo continuó en la Guerra del Ogadén en Etiopía entre 1977 y 1978, donde Cuba envió 16.000 tropas, armadas y transportadas por la Unión Soviética, para apoyar al gobierno etíope contra la invasión somalí, involucrándose en contraofensivas decisivas y sufriendo alrededor de 400 bajas cubanas. Incluso en la Segunda Guerra Yemení entre febrero y marzo de 1979, Cuba desplegó alrededor de 800 tropas para apoyar a Yemen del Sur en su invasión a Yemen del Norte. En Centroamérica, la revolución sandinista en Nicaragua entre 1979 y 1990 vio a Cuba enviar cientos de miembros de personal militar para tomar control de los servicios de seguridad e inteligencia nicaragüenses, para expandir el modelo cubano de inteligencia y replicarlo en la naciente dictadura nicaragüense, y con algunas tropas cubanas involucradas en combates directos contra movimientos opositores. Finalmente, la invasión estadounidense a Granada para derrocar el régimen marxista-leninista gobernante en octubre de 1983 encontró aproximadamente 784 miembros del personal militar cubano disfrazados de trabajadores de construcción que resistieron en combates directos contra las fuerzas estadounidenses, sufriendo 24 bajas. La lista de intervenciones es abrumadora: 17 casos de agresión militar directa en 3 décadas. Pero, ¿cuál fue el verdadero costo de este supuesto altruismo? La dictadura enviaba brigadas de tanques y miles de soldados a guerras lejanas, gastando recursos logísticos y económicos incalculables. El régimen invirtió en proyectar poder militar en el extranjero, recursos que pudieron haber sido empleados en la infraestructura, la agricultura o la industria de la propia isla. Sin mencionar que mientras desarrollaban estas acciones militares camufladas de solidaridad internacionalista, el régimen saqueaba recursos de esas naciones y sacaba grandes ganancias que servirían para un mayor enriquecimiento personal de la cúpula gobernante. Sin embargo, el carácter intervencionista del régimen cubano tuvo una pausa involuntaria con la caída de la Unión Soviética en 1991. El fin del subsidio soviético sumió a Cuba en el llamado Período Especial, una crisis económica que demostró que el modelo de intervención militar cubano no era sostenible sin el respaldo de una superpotencia. La falta de recursos obligó a la dictadura a replegar sus tropas y a que su carácter intervencionista mutara. Incapaz de costear grandes ejércitos en el extranjero, el régimen no renunció a su política de injerencia, sino que la transformó. El intervencionismo militar dio paso a la penetración de inteligencia y al intervencionismo humanitario a través de las misiones médicas y educativas, formas más sutiles pero igualmente efectivas de proyectar poder y controlar aliados. Sin embargo, en los últimos años, la opción militar ha vuelto a renacer de la mano de Rusia, haciendo que el patrón se extienda hasta la actualidad. Desde 2022, Cuba ha facilitado el reclutamiento y envío de hasta 20.000 cubanos para combatir en las fuerzas rusas contra Ucrania, con inteligencia ucraniana reportando que el 40% provienen de las Fuerzas Armadas cubanas. Esta intervención proxy apoya a Rusia en su invasión, representando un resurgimiento del intervencionismo cubano posguerra fría mediante despliegues no convencionales. En conclusión, la historia de la dictadura cubana no es la de una víctima, sino la de un agresor serial.
Es un catálogo de 18 intervenciones militares directas que demuestran que Cuba es una nación intervencionista por diseño, utilizando la fuerza como herramienta para proyectar su poder y asegurar la supervivencia de su modelo totalitario. Si este análisis te pareció revelador, déjame tu like, suscríbete a mi canal y comparte este video para que más personas conozcan la verdad de la Cuba injerencista. Hasta la próxima.